Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Henry Boyce. Yo soy abogado de la Universidad Católica y estudiante de magíster en Derecho Constitucional de la misma universidad. Me han preguntado mucho sobre la segunda pregunta, de cómo hay que votar en la segunda pregunta del plebiscito de abril. Eh, Hay mucha confusión al respecto por lo siguiente. Lo que pasa es que el plebiscito de abril contiene lo que se llama un bias o un error de sesgo. ¿Por qué? Porque en la primera pregunta, ¿qué es lo que les van a preguntar? Bueno, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? ¿Dónde está el bias o error de sesgo en que la opción apruebo contiene una preferencia? ¿Cuál es la preferencia? Yo quiero un cambio refundacional, un cambio desde cero, esta famosa hoja en blanco, etcétera. Y luego el voto rechazo contiene dos preferencias. Yo puedo no querer ningún cambio a nivel constitucional, una preferencia, o puedo querer cambios moderados a través del Congreso Nacional, que de ninguna manera los quiero de manera ilimitada, refundacionales, desde la hoja en blanco, como simboliza la opción apruebo. Entonces el voto rechazo tiene dos preferencias en vez de una. Yo no quiero cambios a la Constitución, una preferencia, o yo quiero cambios moderados a través de reformas en el Congreso Nacional, segunda preferencia. Entonces ese es el primer bias o error de sesgo. ¿Por qué? Porque una opción tiene dos preferencias y otra tiene solamente una. Y luego el segundo error de sesgo o bias del plebiscito de abril se manifiesta en la segunda papeleta, y es justamente lo que induce a la confusión. Y esto se explica muy bien con un tuit que anda circulando. Una mamá le iba a dar de comer a su hijo y no les gustó la comida, entonces dijo: yo entendí perfecto la lógica del plebiscito de abril y hice un plebiscito en mi casa. ¿Quiere usted comer lentejas? ¿Apruebo o rechazo? ¿Cómo quiere las lentejas? ¿Con queso rallado o sin queso? Entonces, ¿dónde se entiende el sesgo? En que la segunda pregunta se pone en el caso de que gane la primera. ¿Por qué se da este sesgo? Porque de lo contrario habría que haber hecho dos plebiscitos. Un primer plebiscito apruebo o rechazo, quiere usted una nueva constitución, con la primera pregunta, y si hubiera ganado el apruebo en ese plebiscito, hacer un segundo acto plebiscitario en donde volvemos a pedirle a la gente que vaya a votar. Entonces, por razones económicas y prácticas y logísticas, se decidió juntar estas dos preguntas en un solo acto electoral. Y ahí es donde empiezan a surgir estos sesgos y estas confusiones. Ahora, lo importante, primer punto, es entender que son dos preguntas absolutamente separadas. Y aunque la segunda se ponga en el caso de que gane la primera, electoralmente hablando, no tienen nada que ver una con la otra. Es como si fueran dos plebiscitos distintos. Por lo tanto, los votos de la segunda papeleta no se suman a la opción apruebo de la primera papeleta. Van a ser dos papeletas por separada. Entonces, los votos de la segunda pregunta no se suman a la opción apruebo de la primera pregunta. No, si usted vota y anula la segunda pregunta, no le pasa nada a la primera pregunta. ¿Se entiende? No tiene nada que ver la primera pregunta con la segunda pregunta. Y respecto a la segunda pregunta de cómo votar, para quienes quieren votar rechazo, pareciera que la mejor opción es votar por la convención mixta, porque les plantean dos posibilidades. Si es que ya gana el apruebo, que se entiende que electoralmente hablando no tiene nada que ver una pregunta con la otra. Bueno, si es que ganara el apruebo en la primera pregunta, ¿cómo quiere que esté conformada la institución que va a cambiar la constitución, la Asamblea Constituyente? Con personas 100% electas, o sea, los elegimos con votación directa a todos, es lo que comúnmente se conoce como Asamblea Constituyente, que en la papeleta se va a llamar Convención Constitucional. ¿Por qué no le pusieron Asamblea Constituyente? Bueno, porque olía demasiado parecido a los procesos de Venezuela, de Bolivia y de otros países que, digamos, no les ha ido muy bien. Entonces, bueno, juzgue usted. Y luego la segunda opción, que es la Convención Mixta Constitucional. Y esa convención mixta simplemente es que nosotros no escogemos a todos los miembros de la institución, sino que solamente vamos a escoger a la mitad y a la otra mitad la va a designar el Congreso. ¿Por qué me parece que es mejor para quienes quieren votar rechazo votar convención mixta? Porque es muy importante el voto de rechazo a efectos de la moderación de la eventual nueva constitución. Si es que gana eventualmente el apruebo con un 51% y el rechazo tiene un 49%, ¿qué es lo que se le está diciendo a la Asamblea Constituyente que va a redactar una nueva constitución? Que casi la mitad del país no quiere un texto nuevo, refundacional, desde cero, sino que quiere un texto respetuoso de los 200 años de tinta, como decía un querido colega. Entonces, es muy importante la cantidad de votos de rechazo.
Por lo tanto, si es que se vota por la Asamblea Constituyente propiamente tal, lo que se llama en la papeleta la Convención Constitucional, ¿qué es lo que va a decir la prensa? Ganó la Asamblea Constituyente con un 60-70% de los votos. Y se va a olvidar por completo la prensa al comunicar la noticia de los votos del rechazo. Y por lo tanto, eso tendería a generar una constitución más refundacional desde una hoja en blanco y con menos moderación. Y por esas razones, pareciera, para quienes quieren votar rechazo, que la mejor opción es votar rechazo y votar convención constitucional mixta. Sin perjuicio de lo anterior, recordarles que no tiene nada que ver la primera pregunta con la segunda. No se anula una con otra, no se suman los votos de la segunda a la opción apruebo, no tiene nada que ver la primera pregunta con la segunda en términos electorales. Espero haberles podido dar mayor claridad y cualquier duda me pueden escribir a mi mail hcboys@uc.cl. H de Henry, C de casa, boys como niños en inglés, @uc.cl. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que